Hola, ¿qué tal, gente? Queremos darles las gracias principalmente por empezar a abrir este video, este nuevo video que viene con un nuevo proyecto también que tiene por aquí mi amiga Magda, que nuevamente la tenemos como invitada. Pues un gusto siempre de tenerte con nosotros, Magda. Y el día de hoy estamos a 14 14 de agosto, precisamente a la 1:34. No sabemos a qué día lo vean, qué día lo escuchen, pero nos gustaría mucho también que participaran con este video y nos comenten qué es lo que piensan. Principalmente, pues te doy la bienvenida, amiga, nuevamente, que muchas gracias por estar aquí. Yo sé que todo lo que conlleva el que estés aquí en estos momentos y que te agradezco bastante tu esfuerzo y pues vamos a darle, ¿verdad? Adelante. Así es, León, gracias por la invitación y uno de los puntos importantes es que pues no hemos tenido invitados voluntarios, alguien que se anime, que pueda eh, contar su historia breve, larga, como guste. No hemos tenido la participación, así es que pues por lo pronto seguiré siendo tu invitada hasta el día de hoy, creo pensar. Sí. También quiero comenzar antes de iniciar que pues como ven, hay muchos cambios, hay muchas situaciones que ustedes van a ir observando. Me gustaría que observaran video con video para que vean qué es lo que ha pasado durante ese tiempo. Mi amigo tiene la oportunidad de apoyarme porque pues efectivamente hace sus tiempos, en mi caso es como me sienta el día de hoy y días anteriores no he tenido la misma situación. Sin embargo, en algún momento se tiene que hacer. Y pues hoy quise que participara o quisiese que participara mi amigo. ¿Por qué? Porque hoy habla específicamente del cuidador. En todo momento hemos hablado de nosotros los pacientes, qué sentimos, cómo nos sentimos, pero también es importante saber qué es lo que pasa con el cuidador, qué es lo que piensa el cuidador. Eh, mm, este manual, así se llama el tema del día de hoy, el manual sobre los cuidadores. Yo le voy a ceder la palabra a León y vamos a tratar de hacernos entender lo mejor posible para que ustedes puedan tener una mejor idea o ampliar sus dudas también puede pasar. Así es que el día de hoy todos seamos bienvenidos. León, te cedo la palabra para que nos puedas apoyar en la lectura de este proyecto, porque pues se trata de interactuar con la lectura, con la comprensión que tengamos en ello. Así es que a la Gracias. hora que guste, León. Muchísimas Gracias. gracias. Bueno, pues como dice mi amiga, efectivamente este manual pues es algo que realmente todos quisiéramos saber desde un inicio, ¿no? O sea, este manual puede servir obviamente para quienes son cuidadores, para quienes son pacientes también cuando empiezan a tener esas dudas, ¿no? Antes de que sean diagnosticados, cuando son diagnosticados, familiares, amigos, o sea, cualquier conocido o gente que incluso no conozca del tema. Siempre es importante saber cómo se envuelve lo que es un cuidador de paciente con ELA, ¿no? Porque no es un cuidador común, por así decirlo, podemos llamarlo como común, porque va más allá de un cuidador que pueda tener un poquito menos de dificultades en una atención de un paciente. O sea, aquí es un poquito más complejo, pero bueno, vamos a dar inicio aquí al manual. Esperemos que les agrade lo que estamos comentando, que nos comenten también, como dice mi amiga, más adelante o en los comentarios abajo. Les agradeceríamos bastante sus opiniones, lo que piensan, que nos compartan también sus historias. Y como dice, volvemos al punto desde el inicio,
Esperemos que se suben más gente, más pacientes, más cuidadores a este canal para expandir más pues las historias también, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio. Permítame tantito. Listo. Muy bien. Ok. Entonces, como les comentamos, Manual del Cuidador de Paciente con Esclerosis Lateral Amiotrófica, que conocida como ELA. Y la pregunta es, ¿existe ese manual? Y pues muchos nos preguntamos precisamente eso, ¿no? O sea, si realmente existe o no, que sería algo maravilloso que realmente existiera. Aquí es el inicio de precisamente de tantas dudas que tenemos cuando va iniciando ese diagnóstico, antes del diagnóstico también. Entonces, esa pregunta es muy importante. ¿Realmente existe? Sería bueno preguntarlo, ¿no? Bueno, aquí, permítanme tantito. Como referencia al tríptico que se realizó anteriormente sobre esta enfermedad, que nuestra compañera y amiga Magda nos proporcionó este tríptico de que si conocemos la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, pues aquí mencionamos un poquito que la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta rápidamente las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, que dejan de funcionar y por lo tanto de enviar mensajes a los músculos, ocasionando debilitamiento muscular e incapacidad de movimiento. ¿Ok? Esto estamos hablando que empieza a haber una atrofia muscular generalizada de menos a más, ¿verdad? Así es. Entonces, continuamos. ¿Cómo nos enteramos? ¿Cómo nos enteramos de la esclerosis? Generalmente no hay dolor en las primeras etapas de la ELA o en ocasiones no existe dolor. Hablando específicamente, por ejemplo, del caso de mi papá nunca tuvo dolor. Entonces, en el caso de mi amiga Magda, presenta dolor. Entonces, hay muchas variantes, ¿no? Desde ahí empezamos con las variantes. Pero bueno, en las primeras etapas hay Así veces es. que no se presenta nada de dolor y posteriormente ya empieza a existir. Los síntomas varían de una persona a otra. Esto depende de las células afectadas. Suele comenzar con debilidad muscular que se extiende y empeora con el tiempo. Es lo que estamos hablando. Cuando empieza la enfermedad, obviamente te vas dando cuenta que empiezas a perder fuerza de una mano, empieza que se te empiezan a caer las cosas de la mano, que ya no puedes levantar la mano o la pierna de la misma manera que al inicio, lo que normalmente lo hacías. Se va perdiendo todo esto, ¿no? Poco a poco y va avanzando paulatinamente. Entonces, se empieza con el diagnóstico. Sí empiezan los síntomas, pero ahí todavía uno no sabe que tiene esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, se inicia con el diagnóstico. Hay que recordar que suele ser difícil de saber tempranamente porque los síntomas pueden ser similares a otras afecciones. Esto quiere decir que pueden haber muchos diagnósticos diferenciales que pueden confundir el definitivo de la ELA, ¿no? Hay muchas enfermedades que se confunden con las de la médula. Hay otras enfermedades que también llegan a confundir, por ejemplo, hasta con la misma esclerosis múltiple. Empiezan a haber, obviamente, muchas diferencias, pero para esto, pues tienes que empezar a meterte un poquito más por el lado de las pruebas, ¿no? De los estudios, hasta llegar al diagnóstico certero. Entonces, los tratamientos no pueden revertir el daño. O sea, no existe ningún tratamiento que pueda revertir el daño, pero puede retrasarlo. Puede retrasar la progresión de los síntomas teniendo una mejor calidad de vida. Sin embargo, varía según las afecciones que el paciente presente. ¿Ok? Hay veces, bueno, nota importante, es importante que los cuidados paliativos desde el inicio de la enfermedad se empiecen a implementar. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque, como decimos, hay pacientes que los medicamentos y bueno, cualquier cuidado paliativo que empieza desde el inicio, si hay un retraso, por así decirlo, en ciertos pacientes, no podemos generalizar siempre, pero sí hay un retraso o este, bueno, un retraso, porque no se detiene, es lo que decimos, ¿no? Un retraso de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de tu caso, amiga, me comentabas que tú empezaste con el Riluzol, Rilutec,
desde el inicio, ¿no? Hasta la fecha. Hasta la fecha, sí, desde que me dieron los primeros indicios, yo dije, bueno, el único medicamento que existe es este, pues eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, siento yo que en mi caso específicamente, eh, es como tomarme una pastilla para la glucosa o quienes padecen esa enfermedad o ciertas enfermedades del corazón que dices, bueno, tengo que tomar el medicamento a tales horas, pues lo decidimos en la familia, buscar la manera de que fuese de esa forma, el 98%. Y efectivamente es algo que las personas tenemos. Al inicio comentabas algo muy importante sobre los síntomas. Efectivamente, eh, no hay ese protocolo que le llamamos en donde mencionas. Muchas de las veces nosotros como pacientes, nos golpeamos sin querer en algún lugar de los espacios cortos, eso hace que sea una fisura y lo deja uno pasar porque dices, bueno, por algo pasó y o porque también uno como paciente pues no sabe. Y también tenemos aquí en México específicamente, pues la desidia de cuando esté de vacaciones, cuando tenga oportunidad de ir a verlo y resulta que a veces a lo mejor en el caso de tu papá, tuvieron mucha oportunidad de pues canalizarlo mucho antes, pero a veces tenemos la oportunidad, los especialistas nos hacen el tiempo más largo. Ahora, Claro, porque una calidad de vida, porque a lo mejor sí, ahorita que tenemos una edad específica, yo empecé desde los 47 años, 48. Imagínate si yo me hubiese enterado a los 40 que tenía esos síntomas, un ejemplo, pues ya claro. ahorita hubiera tenido la oportunidad de caminar un poco más, a lo mejor hubiera tenido muchas oportunidades, pero el hubiera no existe. Eh, Claro. para nosotros, en el caso de otros, yo considero que les va a favorecer muchísimo. Sí. Ujú. Por ejemplo, en el caso de mi papá, eh, me acuerdo que lo primerito que podríamos haber identificado es que él iba adelgazando, o sea, él era complexión media, complexión, sí, pues de deportista, ¿no? Por así decirlo, pero media. Y empezó a adelgazar, pero seguía comiendo igual. Entonces, nosotros notábamos que se veía más delgado, pero pues no, como no se sentía mal, como no se prestaba atención, ¿no? O sea, pero ya ahí, ya después, hasta ahora nos decimos, probablemente la enfermedad empezó años atrás, perdiendo precisamente la masa muscular. Pero nosotros, pues hasta, de hecho, cuando empezó a tener las caídas, mi papá tuvo 4 caídas. Y hasta la cuarta caída fue donde decidimos ya, esto no está bien, son 4 caídas, pero eso es a lo que vamos, ¿no? También a final de cuentas, 4 caídas, o sea, si desde la primera o sea, ya es, oye, pero ¿por qué me caí? Si no, o sea, no tengo motivo por qué, o sea, no me tropecé, o sea, algo, ¿no? O sea, a lo que vamos aquí es, pues aquí una recomendación para la gente que esté viendo el video, chéquese en el momento que empiecen a sentir diferente, en general, ¿no? Cualquier tipo de condición, cualquier tipo, en general, chéquense desde el primer momento, no hacer desidia es muy importante porque precisamente como dice mi amiga, o sea, si uno se puede enterar con tiempo y aparte que es tardado el diagnóstico, pues qué mejor, ¿no? O sea, tratar de siempre hay algo que está extraño aquí, voy a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver y empezar a investigar, pero no esperar a que pase un poquito más de tiempo. Hablando ya ahorita específicamente de la ELA, pues sí, el tiempo es oro, ¿no? A final de cuentas. Entonces, y Así como es. decimos, pues los cuidados paliativos, ya desde que el diagnóstico se sabe,
empezar a llevar un paso adelante siempre, siempre de la enfermedad. Eso es lo que yo creo que dentro de lo que cabe nos hizo darle calidad de vida a mi papá, definitivamente. O sea, el que siempre estuvimos investigando de la enfermedad, conociendo qué es lo que, de hecho íbamos con los doctores y nosotros les preguntábamos ya como adelantado. Me acuerdo que el neurólogo me dijo, es que vienes y sabes tú todo lo que me está, o sea, todo lo que me estás diciendo, o sea, conoces muy bien de qué se trata esta enfermedad. Entonces, a lo que voy con esto es que tratábamos de llevar un pie adelante, ¿no? O sea, igual de la gastro también a tiempo, a atención y todo para que no se nos desnutriera y se nos deshidratara. Y aún así, pues pasó eso, ¿no? O sea, pero a lo que voy es que fue la cirugía fue realizada en el momento, o sea, en el momento más pertinente para poderlo levantar. Y después de eso, ya gracias a mi papá, sí se levantó en cuestión pues, su cara se veía ya rosita, o sea, cambió bastante su temperamento en cuestión de pues, la comida que podía ingerir y que era la indicada y el agua, todo eso, ¿no? O sea, la hidratación correcta. Pero pues bueno, continuamos aquí. No sé si quieres comentar otra cosa, amiga. Más adelante va a salir algo más enfocado y es preferible así sacar más anécdotas, más experiencias, porque Claro. si nos llevaríamos más tiempo, pero muy bien hasta el momento. Ok, perfecto. Ujú. Pues, continuamos. Aquí, bueno, ¿quién es el cuidador primario? Ahí estamos, buena pregunta, ¿no? Seleccionar un buen asistente personal es muy importante en todos los casos, pero adquiere mayor importancia cuando se trata de seleccionar una persona para encargarse de los cuidados de alguien con ELA, que es lo que mencionaba hace rato. Sí, es muy Ujú. importante en cualquier caso, pero en la cuestión de la ELA es súper, súper, importante conocer muy bien que tiene ese diagnóstico y qué es lo que conlleva a tener un paciente con ELA. Una enfermedad con un deterioro progresivo rápido y un nivel de dependencia elevado a medida que avanza la enfermedad. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Reconocer que al momento de que estás cuidando a un paciente con ELA, ya saber inmediatamente que es un paciente que depende de ti a lo mejor al inicio nada o una manera progresiva, obviamente, como decimos, de nada a todo, definitivamente de un 0% a un 100% al final. Entonces, es tener eso siempre en cuenta, ¿no? Y muy, muy, muy claro lo que se viene. Entonces, cuando la economía de la familia no le permite tener al asistente al que le llamamos cuidador primario, ya es cuando pues, los familiares son principalmente pues, en cuestión cuando es soltero, pues son los padres, cuando es casado, pues es la esposa o el esposo, y si hay hijos o hermanos, pues también siempre es importante cooperar, ¿no? Cooperar para un mayor cuidado y una mayor eficiencia. Es importante saber que una vez que avanza la enfermedad, el paciente se vuelve dependiente de quien está a su lado. Paciente y el cuidador deben ser apoyados por la familia y amigos que los rodean. Esto porque obviamente se vuelve un escenario muy complejo a lo largo del tiempo. De verdad, o sea, la gente que a lo mejor está fuera de esta situación no logra comprender la magnitud de entrega que se da y a final de cuentas que llega a ser un tanto o un mucho agotador, tanto para el paciente como el cuidador también. Entonces, por Así eso es. aquí se menciona que es de suma importancia contar con apoyo de la familia en general. En dado caso, pues, supongamos, bueno, en nuestro caso, en mi caso fue mi hermana y yo somos los que estuvimos al 100% ahí con mi papá cuidándolo. Gracias a Dios tuvimos el apoyo de un enfermero o de varios, porque también aquí hablando del cuidador, que sea un enfermero y todo, pues obviamente tiene que saber también cómo tratar a un paciente con ELA. Nos dimos cuenta que no todos los enfermeros conocen la enfermedad, no todos los enfermeros saben cómo atender a un paciente. Me acuerdo también que al momento de querer a veces, nosotros como los calificábamos, por así decirlo, para poder atender a mi papá, la prueba máxima era el movimiento de la cama a la silla, de la silla a la cama. Si no, o sea, también tiene que tener técnica, o sea, y ellos, todos los enfermeros me imagino que saben
muy bien sus técnicas y todo, pero si no hay una buena técnica, no hay un buen movimiento y puede haber daño para el paciente. O sea, obviamente es un dolor o una lastimada que no se, que se puede prevenir si sabes cómo hacer ese movimiento, ¿no? Entonces, por eso, o sea, el cuidador que sea un profesional que esté bien capacitado para poder atender al paciente o uno como familiar conocer muy bien cómo son las necesidades del paciente para poder apoyarlo lo mejor posible, ¿verdad? Así es. Fíjate, Leo, que eh, esas dos redacciones, si te das cuenta, y lo comentábamos en un principio tú y yo, que era necesario separarlo, porque si hacemos una estadística, la mayoría de la gente o mucha de la gente, pues no tenemos esa adquisición de un enfermero que nos dé el IMSS o el ISSSTE, por ejemplo, Claro. porque esas son las 24/7 en este caso. Entonces, cuando tenemos esa oportunidad y que nos ponemos de acuerdo desde un inicio y, y la economía lo permite, pues bueno, es la persona que se encargaría, es porque no solamente efectivamente es el movimiento, sino también la medicación, todo ese tipo, realizarle su alimento si ya tiene la gastro, La higiene conforme pasa personal el también. tiempo, la higiene personal, y conforme pasa el tiempo va adquiriendo más tiempo, se absorbe completamente. Ahora, nos vamos del otro lado, pues la mayoría de los pacientes tenemos a nuestros cuidadores primarios. Yo en ese caso, si mi esposo decidiera irse a trabajar en este punto, pues seguiría a mi hijo, y es una cadenita, es como cuando uno fallece. Bueno, no tanto, porque cuando uno fallece quisiera uno participar en todo, ¿verdad? Según la Sí, historia, pero sí, cuando sí, uno sí. está enfermo y que todavía tiene esas opciones, también nos permiten observar, pues, quienes están realmente a nuestro lado. Fíjate que eso es hermoso, porque irte de este planeta y saber que existieron buenas familias, buenos amigos, como dice ahí, que nos rodean, que, Claro. que llegan y te preguntan, ¿necesitas algo? Tú avísame lo que requieres. Otra gente está tan más deprimida que tú, que los tenemos que apoyar. Ustedes como hijos, en este caso, eh, como mm, como parte de la familia principal de su papá, pues tuvieron que hacerlo, negociarlo, hacer rifas, o sea, todo se hace. No creo que haya una persona que diga, ¿para qué lo haces si todo llega a un mismo fin en ese caso? Sí, pero mientras llegue ese fin, pues que sea lo mejor que se pueda. Entonces, es importantísimo que no solamente la gente que está adentro es la responsable. Nosotros nos conocemos desde el 22, desde el año 22. Entonces, nos conocimos precisamente por tu papá, por las asociaciones, porque para eso existe la información. Hoy día mucha gente entra a esas páginas y lo primero que hace es eso, preguntar qué síntomas, qué eso, que creo que está mal formulada la pregunta. Yo considero que fuese la pregunta más concreta, no varias. ¿Por qué? Porque eso nos da a entender que todavía afuera todavía hay gente que no les permite conocer de a fondo o de fondo esta enfermedad. Pero hay otros pacientes que le tenemos miedo a esa realidad de Ujú. conocer, y si vieran
qué relajante es conocer, porque conoces, haces tú que la gente conozca tu caso, que te apoyen y que tengamos la mejor posible, lo mejor posible en cuanto a la parte económica que hay que aminorice, porque es una enfermedad carísima, carísima que no nos podemos dar ese lujo de decir, bueno, descansamos esos meses de tanto gasto. No, se va todo. Cuando ya nos dimos cuenta, nos quedamos absolutamente sin nada. Es como volver a empezar. Así tengamos pensión, así tengamos un apoyo, así tengamos, o sea, algo eh, ¿cómo me daré a explicar? Algo que tengamos nosotros ya de cada mes, por ejemplo. Eso lo Hijo. teníamos antes de la enfermedad, pero ahora ya no nos podemos dar ese lujo, ¿sí? Nos quedan, a ustedes les quedaron muchísimos gastos. ¿Por qué? Porque, como ustedes bien lo saben, él es cuidador, es hijo, pero pues obviamente su papá pues fallece en esa condición de la enfermedad, teniendo todas las alternativas, teniendo todas las posibilidades, pero considero yo que fueron tardías. Tardías, ¿por qué? Porque hubiera estado un año más, 2 años más, y eso es lo que nos pasa. Y a veces, aunque queramos estar más tiempo, pues nos es imposible en ese aspecto. Y pues muy bien, porque estamos involucrando la parte del protocolo, porque toda esa información que obtuvimos León y yo fue a raíz de las lecturas de la gente que se encarga de hacer un manual, pero lo hace un manual sondeando a mucha gente quizá, pero en realidad es conforme cada uno tiene su propia historia, su propio libro, su propio, si fuese así, pues yo escogería el que más con el que más me identifico, pero por eso la pregunta es, ¿existe ese manual? Seguimos preguntando, todavía apenas vamos en la segunda página y todavía no lo sabemos, ¿verdad? León, continuemos si gustas. Así es. Ok, bueno, comentando también de referente a lo que mencionabas de conocer, de que a muchos les da miedo, ¿no? Hasta a nosotros mismos, también a nosotros los cuidadores, nos da bastante miedo. Yo, por ejemplo, en el caso de mi papá, de que él se diera cuenta, o yo al momento de investigar, me daba miedo que él se diera cuenta de la realidad en su momento y más por como él era muy serio, ¿no? Pero sí conocía a mi papá conocía muy bien, eso, como te digo, pues era muy serio, no externaba a veces muchas cosas, pero sabía a lo que se enfrentaba, este, pero sí, sí da miedo, o sea, sí da miedo, pero yo cuando te conocí, Magda, de verdad, abrí otro panorama completamente distinto tan importante eso como dices tú, o sea, porque puedes lograr muchas cosas al externarlo, ¿no? Al hacerlo visible, al aceptar lo que tienes, o sea, como dices tú, no del todo, obviamente jamás vas a llegar al punto de decir, sí, lo acepto, sí, como dices tú, es parcial la aceptación. Pero al momento de tú estar ahorita con nosotros, compartiendo tu historia, compartiendo tu experiencia, yo del otro lado como cuidador, yo creo que es algo que tiene mucho fruto, ¿no? O sea, mucho fruto para el conocimiento de explicarles a la gente lo que se siente. Y también por eso decimos, o sea, acérquense al canal, compartan también, hay que, o sea, gritarlo y externar lo que sentimos. Si quieren ser escuchados, si quieren, aquí es el lugar indicado, ¿no? Para poder expandirnos y que se conozca más y pues sí, a final de cuentas seguir apoyándonos entre todos, ¿no? O sea, yo, aunque papá en estos momentos ya no se encuentra aquí, o sea, me dejó algo muy importante, ¿no? O sea, para mí la ELA me quedó marcada definitivamente, o sea, para mí la ELA sigue siendo parte de mí por haber sido parte de mi papá.
Entonces es una lucha constante y ojalá pudiera llegarse el día en que se encuentre la cura y que deje de existir, ¿no? O que pueda haber ese frenado de esta enfermedad. Bueno, continuemos con la siguiente diapositiva. ¿Qué necesita saber el cuidador primario y la familia? Em, Tarde o temprano, la persona pierde fuerza y no puede moverse. Eso es lo que desde un inicio, o sea, al momento de conocer la edad, se tiene que saber, ¿no? A fin de cuentas, en pocas palabras, eso es lo que tenemos que saber. Es cruel, se podría decir de alguna manera, así cuando uno sabe el diagnóstico y saber que se trata de eso, pero no es como dices, como habías comentado anteriormente en otro video, amiga, no es para asustarnos, sino es para prepararnos para poder tener esa calidad lo mejor posible, ¿no? Entonces, cuando comienzan a fallar los músculos del pecho, la respiración se empieza a dificultar. Esto es porque obviamente estamos hablando de que los músculos generalizados son los que empiezan a a perder esa fuerza para poder hacer sus movimientos. Entonces, obviamente la respiración es a base de movimientos de músculo, ¿no? La progresión de la enfermedad es normalmente asimétrica, a veces es muy lenta, desarrollándose a lo largo de los años y teniendo periodos de estabilidad con variable grado de incapacidad. En el caso de mi amiga podríamos poner ese ejemplo y en el caso de mi papá un desarrollo rápido, ¿verdad? Em, Sí. el uso de un respirador puede ayudar, pero la mayoría de las personas con esta enfermedad fallecen por insuficiencia respiratoria. Es importante saber que esta enfermedad no tiene cura, es muy costosa, que es lo que mencionaba anteriormente mi amiga, aún teniendo seguro social, sin embargo, existen alternativas. Lo importante es que siempre tener en cuenta que van a existir alternativas mientras uno también pues le eche ganas como familia, ¿no? Como grupo de apoyo, y pues eso, ¿no? Siempre tratar de que yo sé que es algo muy difícil, pero siempre tener esa mente positiva en cuestión de la calidad de vida, lo mejor posible que pueda vivir el paciente, siempre para uno va a ser, uno como cuidador directo, siempre va a ser lo primordial, ¿verdad? Así es. De hecho, muchos pacientes que vean esta nota van a observar que pueden ya estar ellos con dificultad para subir las escaleras o ya hoy día están usando el bastón y que más adelante van a usar la silla de ruedas. El aparato puede ser garantizable o no, no es Claro. como bien lo comentamos, no es un protocolo, pero sí, conforme más avanza lo largo de los años, como en el primer tríptico que comentábamos, finalmente hay gente que dura de 1 a 5 años, como lo pronostica el doctor, y el doctor dice, a partir de que ya empiezan los síntomas y ya llevo 2 años y apenas me lo está dando, entonces ¿cuántos me quedan, verdad? Claro, Pero cuando ya sabemos qué tipo de ELA, cuando te das cuenta de las etapas y de las fases en las que vas, pues te vas dando cuenta, pues, el grado de distanciamiento que va hacia la dependencia en su totalidad, eh, o el dejar de hablar primero y sigues caminando. O sea, hay de todo tipo. No hay uno que diga de la noche a la mañana, quizá cayó en cama, pero en lo que le diagnostican, ya falleció por una insuficiencia pulmonar, u otra insuficiencia que tenía correlación con la enfermedad. Y desafortunadamente no es así. Una anécdota que tuve yo en el 20 de noviembre, por si llega a ver algún doctor el 20 de noviembre, y a lo mejor lo va a recordar y me dice, y es el subdirector general de neurología del 20 de noviembre. Yo le hice una pregunta, doctor, ¿cómo saber cómo es que se origina esta enfermedad? O cómo saber
cómo detenerla. Entonces, él me dice, para saber, primero, dos puntos. Una, tiene usted que venir cada mes para ver su deterioro. Y segunda, pues hasta que se muera, que veamos qué hay dentro de su cerebro y que nos dé a entender el por qué usted tuvo toda esa postura. Y yo sarcásticamente le respondí, bueno, cuando yo me muera y tenga la razón, ¿a dónde me va a mandar mi diagnóstico o Así, claro, o la respuesta a mi pregunta? ¿No? claro, claro. Entonces, ya a veces uno sale primero, las primeras veces sale uno llorando de la impotencia, posteriormente le da uno risa porque digo, lo poquito que yo he investigado sin tener un título, sin tener por qué tengo que venir, trasladarme de tan lejos a que otra persona me lo explique u otra persona se conduzca de esa forma, pues con un enfermo. Entonces, creo yo que tendríamos que tener eh, esa empatía. Y yo estoy hablando de una persona que ya tiene su especialidad y que está frente pues a un hospital de especialidades. Y pues bueno, para culminar con esta página, pues nosotros nos queda completamente claro que son experiencias que nos tocó pasar y no van a ser las mismas que las de las que están en ese momento más adelante leyéndolas y precisamente por eso lo hacemos. Entonces, si gustas, amigo, pasamos a la siguiente lámina. Vamos a seguir platicando